Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Espero que estén listos para un vídeo cargadito de información, drama y, como siempre, la verdad sin filtros. Porque aquí, en este rinconcito, no nos guardamos nada. Hoy vamos a hablar de una pareja que en su momento incendió la pantalla, nos robó el corazón y nos hizo soñar con el amor verdadero, aunque fuera en la ficción, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se acuerdan de Erkenci? ¡Ay, qué tiempos! Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la fantasía. Y la historia de Demet y Can, pues digamos que tuvo sus altibajos, sus momentos de gloria y también sus capítulos oscuros. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un poco más de lo que pasó realmente entre ellos, porque Demet, aparentemente explotó qué hay detrás de la decisión de Can de tomar otros rumbos profesionales y, en definitiva, la verdad impactante detrás de esta relación que, aunque ya terminada, sigue generando ríos de tinta. Y no solo ríos de tinta, océanos enteros. Porque esta historia, mis amores, es más compleja que un nudo turco. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos, les quiero pedir un favor muy especial, si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse ya. Vamos, no sean tímidos. No se queden atrás en este tren del chisme, suban a bordo. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que inevitablemente se asocian al éxito arrollador de Erkenci, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, desde Argentina hasta Japón. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer que el amor entre Sanem y Can era real, genuino. Y bueno, quizás en algún momento lo fue. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cuánto de esa realidad permaneció y cuánto se convirtió en un truco de magia bien orquestado? Los rumores sobre una relación amorosa fuera de la pantalla comenzaron a circular casi de inmediato. Fotos robadas, miradas cómplices captadas por los paparazzi, mensajes en redes sociales que parecían estar escritos con tinta invisible, todo apuntaba a que el romance de la ficción se había trasladado a la vida real. Y aunque ninguno de los dos lo confirmó explícitamente, la evidencia era bastante contundente. Digamos que jugaron al gato y al ratón con la prensa y con sus fans, alimentando la llama de la especulación. Un juego peligroso, pero muy rentable en términos de publicidad. Pero como suele suceder, la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser un cóctel explosivo. Y la relación entre Demet y Can no fue la excepción. Con el éxito de Erkenci llegaron también las tensiones, las agendas apretadas que los hacían vivir en aviones y hoteles, los proyectos individuales que competían por su tiempo y atención, y por supuesto, los rumores de infidelidades y celos que empezaron a circular con la fuerza de un tsunami. ¡Ay, la fama, ese monstruo de 1000 cabezas! Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque empiezan a surgir versiones contradictorias sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Algunos medios turcos con sus fuentes confidenciales y sus investigaciones exclusivas, apuntan a que Can Yaman tenía una personalidad bastante intensa y controladora, lo que generaba roces constantes con Demet. Se hablaba de exigencias, de celos profesionales, de un intento de moldear a Demet a su imagen y semejanza. ¡Uf, qué drama! Otros, en cambio, señalan a Demet como una mujer ambiciosa que priorizaba su carrera profesional por encima de todo, incluso por encima de su relación con Can. Se decía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alcanzar el estrellato, y que la relación con Can era simplemente una herramienta más en su camino hacia el éxito. Doble drama. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Esa es la pregunta del millón. Lo cierto es que independientemente de quién tuviera más o menos culpa en el asunto, la relación se fue deteriorando con el tiempo. Las apariciones públicas juntos se hicieron cada vez más esporádicas, los mensajes en redes sociales disminuyeron drásticamente, adiós, corazones y emojis enamorados. Y las sonrisas cómplices fueron reemplazadas por miradas frías y distantes que podrían congelar el mismísimo Bósforo. Y entonces llegó la confirmación oficial, Demet y Can ya no estaban juntos. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans de Erkenci, que habían depositado todas sus esperanzas en esta pareja.
Muchos se sintieron decepcionados, engañados incluso, al darse cuenta de que la magia que veían en la pantalla no era más que una ilusión. Pobre gente. A veces la realidad es una bofetada en la cara. Pero, ¿qué pasó después? Aquí es donde entra en juego la supuesta explosión de Demet Özdemir. Después de la ruptura con Can Yaman, Demet se centró en su carrera profesional y empezó a tomar decisiones que, a ojos de muchos, eran una clara respuesta a la actitud de su expareja. Una especie de mira lo que te perdiste, Can. Demet comenzó a elegir proyectos más desafiantes, papeles que le permitieran demostrar su talento actoral y alejarse de la imagen de chica ingenua que había proyectado en Erkencikus. Se atrevió a experimentar con su imagen, luciendo más madura, sofisticada y segura de sí misma. Cambió su estilo, sus peinados, su maquillaje y una transformación total. Y lo más importante, empezó a hablar abiertamente sobre la presión que había sentido durante su relación con Can Yaman, dejando entrever que no había sido una etapa fácil en su vida. Sembró la semilla de la duda, dejando que el público interpretara sus palabras como quisiera. Es como si Demet hubiera decidido tomar las riendas de su propia vida y demostrarle a Can, y al mundo entero, que era mucho más que la Sanem de Erkencikus. Y vaya que lo logró. Su carrera despegó aún más después de la ruptura, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Se convirtió en un icono de estilo, una inspiración para muchas mujeres, y una fuerza imparable en el mundo del espectáculo. Por otro lado, Can Yaman tomó una decisión que sorprendió a muchos: se mudó a Italia y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. Algunos lo interpretaron como una forma de huir de la presión mediática y de las críticas que había recibido tras la ruptura con Demet. Una especie de exilio voluntario para escapar del escrutinio público. Otros, en cambio, lo vieron como una oportunidad para expandir su carrera y probarse a sí mismo en nuevos mercados. Una jugada audaz para demostrar su valía más allá de las fronteras turcas. La verdad es que la decisión de Can de mudarse a Italia tiene una explicación bastante lógica. Él habla italiano perfectamente, tiene raíces familiares en Italia y siempre había manifestado su deseo de trabajar en el cine europeo. Así que, aunque la ruptura con Demet pudo haber influido en su decisión, no fue el único factor determinante. Digamos que fue la tormenta perfecta: una ruptura, una oportunidad y un idioma que dominaba. Pero volviendo al tema de la explosión de Demet, es importante aclarar que no se trata de una explosión de ira o resentimiento, sino más bien de una explosión de talento, de confianza y de empoderamiento. Demet utilizó la ruptura con Can como una oportunidad para crecer como persona y como profesional, demostrando que es una mujer fuerte, independiente y capaz de superar cualquier obstáculo. Una lección de resiliencia digna de admiración. Y esa, mi gente, es la verdadera lección que podemos extraer de esta historia. A veces las rupturas amorosas, por dolorosas que sean, pueden ser el punto de partida para un nuevo comienzo, para reinventarnos a nosotros mismos y para alcanzar nuestro máximo potencial. Convertir el dolor en combustible para el éxito. Ahora hablemos un poco de la situación actual de ambos. Demet, como ya les dije, está triunfando en su carrera profesional. Ha protagonizado varias series de éxito, ha recibido numerosos premios y reconocimientos, y se ha convertido en una de las actrices más influyentes de Turquía. Además, se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, formando una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Un cuento de hadas moderno con un final feliz, por ahora al menos. Can, por su parte, también está cosechando éxitos en Italia. Ha protagonizado varias series de televisión y películas, ha trabajado con algunos de los directores más importantes del cine italiano y se ha ganado el respeto del público europeo. Además, ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales, participando activamente en campañas de ayuda humanitaria. Un hombre que, además de ser guapo, tiene un corazón de oro, o eso nos quieren hacer creer. Así que, como ven, ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad, cada uno a su manera. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de que, aunque el amor no siempre dura para siempre, el éxito y la realización personal sí son posibles. Una moraleja para todos aquellos que han sufrido un desamor. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y sin pelos en la lengua sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que aquí en este canal, siempre les traemos la verdad, por más impactante que sea. Para resumir un poco, vimos cómo la química en Erkencikus generó expectativas de un romance real,
las tensiones que surgieron con la fama, la ruptura que dolió a muchos fans, la supuesta explosión de Demet como una forma de empoderamiento y la decisión de Can de buscar nuevos horizontes en Italia. Ambos, a pesar de todo, han logrado encontrar el éxito y la felicidad en sus vidas. Una historia con giros inesperados, drama, romance y al final, un final feliz para ambos protagonistas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación entre Demet y Can? ¿Creen que fue una relación tóxica? ¿O simplemente dos personas que no estaban destinadas a estar juntas? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber sus teorías, sus sospechas y sus opiniones más sinceras. Y para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de la verdad impactante detrás de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman y que por supuesto se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan el chisme vivo.